Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo, qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de este medio y para compartir con ustedes una lección más, un estudio más de la palabra de Dios a través del repaso de la lección de escuela sabática. Hoy con un tema interesantísimo, vamos a estar hablando de ese pacto eterno que el Señor hizo una vez con su pueblo y saber qué tan vigente sigue hoy. Me acompaña aquí el hermano Longino Rodríguez. Bienvenido, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias. Es un gusto, un placer. Gracias, mi hermano. Un placer también para mí compartir con usted los conocimientos y especialmente lo que es la palabra de Dios. Bien, un pacto eterno. Esta lección, mi hermano y amigos, no sé si a ustedes les llamó la atención, comenzó hablando acerca del nombre de Dios, los nombres. Y es que los nombres tienen un gran significado, ¿no? Yo no sé, mi hermano, si usted sabe cuál es el significado de su nombre o si alguna vez llegó a preguntarle a sus padres por qué le pusieron ese nombre. Sí, verdaderamente. Yo me peleé con mi papá y mi mamá cuando descubrí que no me gustaba mi nombre y entonces hice por ahí una pequeña investigación y descubrí el significado y el significado no está tan mal. Mi nombre, Longino, era muy común entre los romanos y el significado, de hecho, es una persona que es amorosa, romántica, estable en sus relaciones conyugales, amorosas y hasta entregado al trabajo, pero a veces desconectado de la familia. Oh, o sea que sin Eso, querer queriendo, como dicen allá en su tierra, los padres le pusieron allí un nombre con un bonito significado y que tal vez lo identifica, ¿no? claro, claro que sí. Así que después de allí quedó gustándole el nombre. Efectivamente, Y tengo entendido que efectivamente. se pronuncia así como tipo italiano, Longino. Así es, así es. Ok, bueno, Y cuando me muy... dicen Gino, me gusta más. Ah, ok. Bueno, ya saben. Bueno, mi nombre es Franz. Muy pocos saben que se escribe no con K, sino con Z al final. Y es una variación de Francisco, de ese latín Francisco, pero es como del alemán más bien. Ahora, ¿por qué Oh, lo puse? interesante. Sí, Franz tiene su origen alemán, pero yo no tengo nada alemán, solo el nombre, lógicamente. Pero cuando le pregunto a mi madre también, o a mis padres, ellos me dicen que bueno, sencillamente ella sí fue más sencilla, vio por ahí un nombre que le gustó y lo colocó allí. Así que, pero lo que quiero llevar con esto, mi hermano, y a la audiencia, es que detrás de cada nombre hay una historia, ¿no? Es verdad. Detrás de cada nombre hay un profundo significado. Y si eso ocurre con los seres humanos, ahora imagínense cuánto más cuando Dios decidió transmitirnos su palabra y darse a conocer, eh, tenía que ser de repente, pienso yo, como muy cuidadoso al usar el nombre con el cual se iba a dar a conocer, ¿no? Y en la lección nos habla Cierto. de algunos de estos nombres y el principal con el cual es conocido Dios en la escritura, especialmente cuando se reveló a Abraham, es Yahvé, ¿verdad? O se pronuncia también Jehová, porque realmente es un nombre que cuando que no tiene vocales, pues es lo que llaman el tetragramatón. Los judíos, los hebreos le llaman así, son solo 4 letras, consonantes, no hay vocales. De Ujú, hecho, cuando ellos escribían no se pronunciaba. ujú, Se hizo así precisamente para ni siquiera ser, como ellos consideraban, el nombre de Dios tan santo, no se sentían dignos ni siquiera de ujú, pronunciarlo. ujú. Ahora, a la luz del pacto, ¿qué quiso Dios transmitir con este nombre a Abraham? En primer lugar, Pastor Franz, bueno, yo encontré que el nombre que utiliza Dios aquí, Yahvé, a veces traducido en algunas Biblias como Jehová Ujú. también, y que aparecía o apareció unas 7000 veces en el Antiguo Testamento, el significado es eterno, es autoexistente, es el que es Dios vivo, el que es la fuente de la existencia. Y esto contrastaba con los dioses paganos que solamente existían en la imaginación de los adoradores. Oh, tremendo. Este significado, claro, Ujú. sugiere el dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. Me agrada mucho eso. Impresionante. Ujú. Ahora, cuando Dios llamó entonces a Abraham para hacer ese pacto y a la luz de del significado del nombre de Yahvé, de Jehová, que usted está compartiendo con nosotros,
¿qué connotación puede darle esto a ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y el darse a conocer de esta manera? Que efectivamente el pacto que estaba estableciendo Dios con Abraham no era un pacto que iba a caducar, era un pacto que tendría que perdurar por los siglos, por las generaciones y hasta nuestros días. Y como Dios es eterno y su pacto también implica lo mismo, así que es un pacto eterno, igual que Amén. Dios. O sea que cuando leemos, por ejemplo, en Génesis 15, leamos más bien Génesis 12, y en Génesis 12 ese famoso llamado que Dios le hace Ujú, a Abraham y le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu ujú. tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ujú. O sea, cuando usted dice entonces que Dios con ese nombre tiene esa idea justamente de eternidad, de perdurabilidad, el propósito de Dios entonces no era solamente bendecir a los descendientes de Abraham en el sentido, vamos a decirlo así, físico, genealógico, estrictamente hablando, sino a todos los que a través de él creyesen en Dios. Efectivamente, eso es lo que me agrada mucho, ¿verdad? De que eso es lo que tenía en mente Dios y eso es lo que entendió Abraham también, sobre todo cuando le hizo el cambio de nombre, porque Abraham significa Padre exaltado y le dice, bueno, de aquí en adelante ya no serás más Abraham, sino vas a ser Abraham, Padre de multitudes. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Ujú, Y qué bueno que me llama la atención cómo Dios, hablando de los nombres, ¿no? ujú, Cómo le da esa importancia, porque con el mismo Abraham lo hizo y me recuerda ahora esa promesa que hay en Apocalipsis, ¿no? Que dice ujú. que nosotros también tendremos un nombre nuevo. Mm, Cuando lleguemos allá, el Señor nos dará una piedrecita blanca con ese nombre nuevo escrito allí. amén. Y me imagino, lógicamente, que ese nombre tendrá un profundo significado para nosotros, tal vez en base a nuestra experiencia Ujú. o en base a lo que vamos a vivir, ¿no? Amén. Amén. Así que ahora hay otro nombre, mi hermano, que se mencionó allí básicamente Ujú, con relación a Dios y es el nombre de El Shaddai. Lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 1 dice en esta versión, ujú, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ujú. anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Ahora aquí primero se le presentó una vez hace tiempo como Yahvé, pero ahora en un momento clave de su vida se le presenta como el Shaddai. ¿Qué Ujú, significa ese Shaddai que es el que se traduce aquí como Todopoderoso? El Dios Todopoderoso. ujú. Todopoderoso. Yo veo aquí una pequeña diferencia y no solo diferencia, sino como un complemento. Me refiero a que Dios se revela a Abraham y le dice, bueno, yo soy Yahvé, el que te saqué de Ur de los Caldeos y te voy a guiar por donde yo quiero que tú me sigas. Y ahora le dice, si vemos el mismo pasaje que usted leyó, Ujú. Jehová, o sea, Yahvé le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, como que amplía. Yo, de hecho, encontré aquí 3 nombres Ujú. diferentes de Dios. Ujú. Entonces, eso me da a entender a mí que Dios, el Padre, está en estos momentos dando más revelación de su carácter a Abraham y a sus descendientes. Y me llama la atención precisamente el significado. El Ujú. significado, bueno, este nombre solamente se utiliza en el libro de Génesis y en el libro de Job, pero el significado, la idea primordial de este nombre, contrasta la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de nosotros los seres humanos. Oh, qué Es buena, hermoso, qué hermosa aplicación, es hermano. hermoso. Ujú, Y es que hay momentos en nuestra vida en las que queremos sentir a Dios, ¿verdad? Hay momentos en los cuales estamos tan tristes o ujú, golpeados, hay pruebas, dificultades. ujú, Y en esos momentos, tal vez cada quien puede experimentar a Dios o percibir a Dios desde de estos diversos ángulos, ¿no?
Totalmente. Hay quienes en un momento, bueno, Dios es mi proveedor, el Dios todopoderoso, el que me cuida, me protege, pero también puede ser el Dios amoroso, el Dios amigo, ¿verdad? Y hablando de eso, hermano, en su experiencia personal, ¿qué nombre de los que se mencionan en la Escritura, que aparte de estos dos hay muchos, ¿no? ¿Cuál de esos nombres para ustedes como el que más se llega a su experiencia particular con Dios? Sí, mire, especialmente me llama mucho la atención Elohim, es un nombre, ¿verdad?, que aparece en Génesis, que significa, bueno, encierra la Trinidad, pero se refiere a un Dios poderoso para crear de la nada. Me llama la atención el mismo nombre Yahvé, me llama la atención el nombre de Yahvé Shalom, que significa Dios es mi paz. Y como usted mencionó, Pastor Franz, como persona, como familia, como cristiano y como líder, muchas veces hemos pasado por diferentes etapas. Ha habido momentos en los que hemos necesitado de Dios nuestro sanador, Yahvé Rafa. Dios, o sea, necesitamos sanidad física, emocional y muchas veces espiritual. Y hemos pasado por eso. Hemos pasado también por situaciones en las que hemos visto cómo Dios ha provisto casi de la nada. Y ahí es Yahvé Jireh, ¿verdad? Yahvé Jireh, como sucedió, como vimos con Abraham e Isaac. Pero el Shaddai me llama mucho la atención porque encierra la idea de que Dios es dueño de todas las riquezas, como dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que habita en él. Y Dios está dispuesto a entregar o a compartir estas riquezas con aquellos que le buscan con fe y que están dispuestos a obedecer, así como Abraham. Amén. Eso me llama mucho la atención. Eso me reconforta. Eso me llena de ánimo y me ayuda a seguir adelante en mi fe. Amén. Bueno, y hablando de este nombre de Dios, el Shaddai, yo creo que Dios se lo da a Abraham en un momento clave, ¿no? Abraham aún había recibido la promesa, pero no se había concretado, ¿no? Con el hijo. Totalmente. Sí. Y él le quería dar la seguridad, la certeza. O sea, yo soy el que provee, yo soy el todopoderoso. O sea, no importa que tengas 99 años, no importa que tu esposa esté anciana, yo tengo el poder para proveerte, para proveer lo que sea necesario. Y no solamente por el hecho de que el hijo que iba a recibir, sino también por la prueba que seguiría después al pedirle al Señor que le entregara a su hijo, ¿no? Él tenía que recordar, Abraham tenía que recordar siempre que Dios, el Dios que lo había llamado, era el Dios todopoderoso, era el Dios que le proveía y que todo lo que él tenía era precisamente por su gracia. Amén. Particularmente, bueno, yo me he sentido así, para mí uno de los nombres con los cuales me identifico de Dios, o ese rasgo, esa semblanza, es el Shaddai. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que cuando hemos estado en necesidad o en dificultad, Él ha estado allí para proveer y para, a veces más que proveer, es sencillamente dar señales, muestras de que sí, yo estoy aquí contigo, sigue adelante, hay un camino, así como llamé a Abraham, y él salió sin saber a dónde iba porque buscaba la patria celestial. Amén. El Señor nos dice, o me ha dicho a mí en mi experiencia, que hay una patria celestial que buscar y que todo aquí es pasajero, pero que Él va a nuestro lado. Amén. Perseverando y ayudándonos para que sigamos con fe. Efectivamente. Qué bueno, hermano, qué bueno. Bueno, está muy enriquecedora esta lección, ¿verdad? Hermosa. Y así como Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto que perduró, Dios, entonces se puede decir que busca que en el hoy por hoy hacer pactos con el ser humano. Ahora, hay algunas etapas que vimos que se pueden mencionar en este pacto, ¿no? ¿Cuáles fueron esas etapas? Sí, mire, vimos 3 etapas y me llama la atención porque en la primera etapa hay 2 cosas, una orden y una promesa. Y la orden que Dios le da a Abraham tiene como propósito de decirle a Abraham, mira, yo estoy por encima de todo, así que tú
depende de mí. Depende de mí y haz lo que yo te pido. Esa es la orden. Y la promesa le ayuda a Abraham a ejecutar lo que Dios le pide. Eso es lo que me llama la atención de la primera etapa. Wow. Sí. Sí, dale. La segunda etapa, entonces, es muy semejante a la primera, solo que yo veo que es como más detallada. También hay un acercamiento. En el versículo 7 le dice Dios a Abraham, yo soy Yahvé. Ya en los versículos 9 y 11 vemos una orden y una obediencia a esa orden por parte de Abraham cuando ofrece las ofrendas. Y también vemos en el tercer aspecto de esa segunda etapa, la promesa, en los versículos 15 y 18, cuando le dice Dios, irás en paz. Te daré la tierra a ti y a tu descendencia. Ahí está la promesa divina. Qué bueno. Pero hasta el momento hemos visto como a Dios hablando, ¿no? O Dios colocando bueno, esto es lo que yo voy a hacer, te sacaré, Sí. te llamo, te voy a bendecir, vas a ser bendición para muchas personas, muchas familias, para toda la tierra. Pero ¿cuál es la parte de Abraham? ¿O cuál era la parte de Abraham? Y por ende, o por consecuencia, ¿cuál sería la parte de los descendientes de Abraham? En este caso, los descendientes de la fe, nosotros, Sí. a la luz de ese pacto que el Señor hizo con él. Eso tiene que ver con las obligaciones, entonces, con Sí. lo que Dios... ¿Cuál era la parte que le tocaba a obedecer, Abraham? confiar. Abraham debía confiar en Dios y obedecer las estipulaciones del pacto para que se pudieran cumplir esas promesas, tanto en él como en sus descendientes. Y es lo que leemos en Génesis precisamente 18, ¿no? Génesis 18, 19, dice de esta manera, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, ahí se estaba hablando como una condición, ¿no? O sea, Sí. todo eso estaba prometido, pero él debía guardar el camino de Jehová haciendo justicia. O sea, lo que usted mencionaba, mi hermano, la obediencia, el servicio al Señor. Y ahora, en un mundo en el cual tanta gente, uno escucha muchas personas hablando de Dios, y Dios es lo más grande, Dios es lo más excelso para mí, Dios primero, Sí. ¿verdad? Pero ¿cómo se pudiera decir entonces o reconocer a una persona que está en pacto con Dios? A la luz de esto que acabamos de leer de Abraham, ¿no? Y de esas condiciones, de ese pacto. Una persona hoy en día, o sea, bastará, como dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, o esas condiciones del pacto con Abraham siguen vigentes para nosotros hoy, y cuáles serían esas condiciones, o cómo se verían en la forma práctica. Estoy totalmente de acuerdo en que todavía son vigentes estas mismas condiciones del pacto, pastor, porque no de nada me sirve a mí, ¿verdad? Yo estar yendo a la iglesia, ¿verdad? Cada miércoles, cada sábado, o cumplir con esto y aquello y lo otro, pero no estoy cumpliendo todas las condiciones que ese pacto encierra, porque recordamos que Santiago mismo nos dice que cuando guardamos una parte de la ley, pero quebrantamos otra parte, ya somos culpables de todo. Entonces, somos llamados a obedecer. No solamente a decir Señor, Señor, o a profesar una religión o una cierta creencia, sino a demostrar esa obediencia a Dios, esa obediencia voluntaria que salga de nuestro corazón. De hecho, la obediencia no nos salva, pero la obediencia refleja nuestra actitud y nuestra disposición de que Dios, o que yo quiero que Dios me salve. Así es, o como lo mencionaba allí, ¿no? O sea, esas bendiciones que Dios había prometido para Abraham estaban precisamente condicionadas por esa actitud de obediencia. Ahora, Abraham siempre se ha dicho que es el padre de la fe, ¿no? Y aquí de repente nosotros estamos mencionando las obras. ¿En qué momento la fe en todo este llamado, este pacto que el Señor hizo con Abraham, en qué momento esa fe entró y qué relación tendría esa fe con las obras o con esta obediencia que Dios estaba pidiendo?
No solamente para Abraham, sino para nosotros hoy también. Sí, bueno, yo veo que Abraham no fue perfecto. Mintió, ¿verdad? Dijo que Sara era su hermana cuando era su esposa para proteger su vida propia y la vida de su esposa. Abraham flaqueó cuando Dios le dijo que iba a ser padre de un hijo. Sabemos la historia, ¿verdad? Que aceptó la propuesta de Sara para acostarse con su concubina y de ahí descendió Ismael. O sea, su fe flaqueó. Él no fue perfecto de la noche a la mañana, pero vemos un crecimiento, vemos un desarrollo en su fe y un deseo caminar, un deseo de avanzar y confiar, seguir confiando en Dios cada día más. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Lo último que podemos ver aquí, digamos, en esto que estamos diciendo es de que algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, ¿verdad? Fue llamado a ser rey, fue ungido y comenzó a ser bendecido, pero luego ya no confió en Dios, no obedeció y su reino, el resultado fue que su reino fue dividido. Salomón por igual, ¿verdad? Su reino fue fragmentado completamente. Aquí vemos cómo son necesarias la obediencia, la fe y el amor en todo el sentido de nuestra religión y de nuestra fe. Así es. Cuando Dios entonces llamó a Abraham, nos dice Gálatas, el apóstol Pablo, que él fue justificado, fue por la fe. O sea, aunque vale la pena y lógicamente recalcar lo que leíamos ahora de la obediencia, de el caminar con Dios, haciendo justicia, como dice aquí, guardando el camino de Jehová. Abraham fue justificado cuando él creyó. Recordemos que Abraham, cuando Dios lo llamó, estaba en un mundo donde la fe estaba apagada, poquita, y Dios vio en ese hombre un hombre sincero, un hombre que en su corazón todavía podía confiar en él, y el Señor lo llamó y Abraham respondió. En ese momento, Abraham fue justificado. Pero como usted mencionaba, mi hermano, muy bien, es el hecho de que después de eso entonces viene una vida de ¿qué? Una vida de obediencia, una vida de caminar con Dios, que no es lo que nos salva esa obediencia, pero sí nos permite seguir ahora dentro de ese pacto que una vez hicimos cuando el Señor nos llamó, porque es interesante que en esto del pacto Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos propone, y nosotros sencillamente respondemos que sí, Amén. Aceptamos. Amén. Y esto es porque nosotros no tenemos realmente algo que proponer, vista nuestra condición pecaminosa y en la situación en la que estamos. Así Amén. que esto es una muestra de amor, es un acto de amor que el Señor hace cuando nos invita a entrar en una relación de pacto con Dios. Amén. Me gustaría, para ya casi ir terminando, leer un párrafo que aparece en la lección del día viernes, que dice lo siguiente: muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Amén. Qué interesante, Amén. ¿no? Amén. Muchos todavía entonces Dios está llamando para entrar en un pacto de relación con Él. Y me dirijo en esta hora no solo a los que son miembros de iglesia, a quienes debemos estar renovando ese pacto diariamente con nuestro Señor, sino a aquellos que tal vez nunca han hecho este pacto de decir: Señor, te entrego mi vida, mi corazón, que saben que Dios les está hablando, les está llamando. Amén. Y así como ocurrió con Abraham, Dios puede hacerlo contigo también. Amén. Bueno, un saludo para todos. Gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección.
Gracias, hermano Longino, Amén. por su tiempo y también por sus buenas disertaciones. Amén. No sé si tiene algo final que mencionar. No, continuar estudiando, continuar estudiando. Esta es la lección 4 apenas y vamos a continuar estudiando este trimestre que está sumamente interesante. Dios les bendiga. Así es. El propósito Gracias, de pastor. estas lecciones, gracias mi hermano, el propósito de este video es sencillamente motivarle a usted, mi querido hermano y amigo, a que pueda usted mismo tomar su folleto, la palabra de Dios e imbuirse allí en el conocimiento de la palabra. Amén. Así que sigan estudiando, los esperamos la próxima semana en más de este repaso de la lección. Dios les bendiga.